El año 711 marcó una profunda ruptura en la historia de Hispania. El reino visigodo, que alguna vez fue una fuerza poderosa y unificada que había gobernado la península durante siglos, se desmoronó con una velocidad asombrosa. Su caída no fue simplemente una derrota militar, fue el colapso de todo un mundo. Las estructuras de ley, fe y sociedad que habían definido al pueblo hispanogodo se hicieron añicos de repente. Ciudades cayeron, iglesias fueron profanadas y el viejo orden fue arrastrado por la marea de la conquista omeya. Una sombra de desesperación e incertidumbre cayó sobre la tierra. El legado de reyes como Leovigildo y Recaredo parecía destinado a convertirse en nada más que un vago recuerdo, una historia susurrada entre los vencidos. Este final repentino y brutal dejó una herida profunda en el alma colectiva de la península. Habían perdido su identidad como pueblo soberano. Los invasores trajeron un nuevo idioma, una nueva fe y una nueva ley, buscando borrar lo que había existido antes. Parecía el fin de la propia Hispania. Una antigua civilización había sido puesta de rodillas. Sin embargo, incluso en la hora más oscura, algo del viejo espíritu perduró. Llevaban consigo el recuerdo de su reino perdido. Recordaban los grandes concilios de Toledo, las leyes que los habían gobernado y la fe cristiana que los había unido. Esta herencia no era algo físico, sino una idea, una poderosa convicción de que su historia no había terminado. Era una semilla de resistencia, plantada en el suelo implacable de las montañas asturianas, esperando el momento adecuado para brotar. El norte, con sus picos escarpados y valles aislados, se convirtió en el último baluarte de este viejo mundo. Aquí, los refugiados encontraron un lugar donde podían respirar libremente, lejos del alcance de los nuevos gobernantes. Las montañas de Asturias eran más que una barrera geográfica, se convirtieron en una fortaleza simbólica. Fue en este crisol de exilio y desesperación donde la idea de la recuperación comenzó a tomar forma. Las cenizas del reino visigodo no estaban frías, contenían una chispa. En este paisaje de pérdida y retirada, surgió una figura de inmensa trascendencia. Su nombre era Pelayo. Todavía no era rey, no era un monarca coronado en una gran corte, sino un noble de linaje godo con un espíritu forjado en el desafío. Había presenciado la destrucción de su mundo y había elegido la resistencia sobre la sumisión. Pelayo entendió que la mera supervivencia no era suficiente. Vio los grupos dispersos de refugiados, los clanes asturianos locales y los restos del ejército godo, y vislumbró una fuerza unificada. Pelayo reunió a los líderes de las tribus asturianas y a los nobles godos desplazados en la sagrada cueva de Covadonga. Les habló de la humillación de su derrota, el dolor de su exilio y la amenaza a su fe y forma de vida. Los hombres que lo escuchaban eran un grupo diverso. Estaban unidos por un enemigo común y una desesperación compartida. El genio de Pelayo fue entender un puente entre ellos, en forjar una identidad única a partir de sus diferentes orígenes. Los convenció de que su lucha no era solo por las montañas de Asturias, sino por el alma de toda Hispania. Para encender los corazones de sus cansados seguidores, Pelayo recurrió al pasado. Invocó la gloriosa memoria de los reyes visigodos que habían construido su reino. Habló de su coraje, su fe y su inquebrantable compromiso con una Hispania unificada bajo la cruz. Les recordó que eran herederos de un linaje orgulloso, no una chusma derrotada. Pintó vívidos cuadros de reyes como Recaredo, que había unificado el reino bajo una sola fe, y Leovigildo, que había consolidado sus fronteras. Las palabras de Pelayo fueron un arma potente contra la desesperación que amenazaba con consumirlos. Declaró que su lucha era una continuación del legado visigodo, no una desesperada última resistencia. Esta conexión con un pasado heroico les dio un profundo sentido de propósito. La memoria del reino caído se convirtió en su estandarte, un estandarte espiritual que ningún enemigo podía capturar. Su lucha era por Dios y por la restauración de Hispania. Describió su resistencia como un deber sagrado.
Era una misión encomendada a ellos por la providencia para preservar la fe cristiana en una tierra ahora dominada por invasores. Esta dimensión espiritual transformó su lucha de un mero conflicto político en una causa santa. Cada hombre sentía que no era solo un soldado, sino un guardián de un legado que se extendía por siglos. La retórica de Pelayo fue magistral. Convirtió su debilidad en una fortaleza. Eran pocos, sí, pero eran los elegidos. Eran la última esperanza para una Hispania cristiana, y esa creencia les dio un coraje que superaba con creces su número. La escena en Covadonga fue de profunda transformación. Hombres que habían llegado como refugiados destrozados renacieron como guerreros de la fe. Vieron en Pelayo la encarnación de sus reyes perdidos, y vieron en sus palabras la promesa de un futuro. El espíritu de los godos, que parecía haber muerto en el campo de batalla de Guadalete, resucitó allí en el corazón de las montañas. Ya no era un espíritu de dominio y riqueza, sino de resiliencia, sacrificio y esperanza inquebrantable. Pelayo les había devuelto su historia, y al hacerlo, les había devuelto su voluntad de luchar por un nuevo destino. La resistencia que comenzó en las montañas del norte fue mucho más que un simple acto de huida o supervivencia. Fue un acto consciente y deliberado de renacimiento. El reducto asturiano no fue solo un escondite, fue un crisol donde se estaba forjando una nueva identidad. Aquí, en este rincón aislado de la península, los restos del mundo hispanogodo no simplemente sobrevivieron, sino que evolucionaron. El espíritu del viejo reino se conservó, pero también se transformó, despojándose de las debilidades internas que habían llevado a su caída. Se volvió más esbelto, más fuerte y más resuelto. Este fue el verdadero comienzo de la Reconquista, un proyecto de restauración que abarcaría casi 8 siglos. La batalla de Covadonga, aunque pequeña en escala, fue inmensa en su significado. Demostró que la resistencia era posible. La victoria de Pelayo envió un poderoso mensaje por toda la península. Hispania no estaba muerta. Su corazón seguía latiendo, escondido en las montañas del norte. Estableció un pequeño territorio cristiano independiente que serviría como núcleo para todos los esfuerzos futuros para recuperar la tierra. Covadonga no fue un fin, sino un principio. Fue el primer paso en un largo y arduo camino de regreso. De este pequeño reino, nacido del desafío y la fe, surgiría finalmente una nueva España. El legado de los visigodos no se perdió. Fue llevado adelante y remodelado por la experiencia de la Reconquista. El impulso de unidad, el papel central de la fe cristiana y el concepto de una Hispania única y soberana fueron ideas heredadas del pasado godo y revitalizadas en las montañas de Asturias. El espíritu que se reavivó en Covadonga inspiraría a generaciones de reyes, caballeros y gente común a continuar la lucha. La contienda definió el carácter de los reinos españoles durante siglos. Así, de las cenizas de un reino caído nació una nueva nación. La historia de Covadonga es el relato definitivo de resiliencia. Nos enseña que incluso frente al colapso total, el espíritu de un pueblo puede perdurar si está arraigado en una herencia poderosa y una esperanza compartida para el futuro. El reino visigodo murió en 711, pero su alma encontró refugio en Asturias. Allí, bajo el liderazgo de Pelayo, se transformó en la semilla de una Hispania renovada. El eco de aquella batalla, en un remoto valle montañoso, todavía resuena hoy como el momento fundacional en que España, contra todo pronóstico, eligió renacer.